Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues gracias por su puntualidad. Eh, Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Listo, ahí ya pueden ver mi pantalla, creo que todas. Bueno, pues vamos a comenzar porque luego no nos alcanza el tiempo en la sala. Vamos a orar para comenzar la clase. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este momento. Sabemos que tú siempre estás con nosotras, Padre. Por favor, bendícenos esta tarde, permítenos aprender acerca de lo que dice tu palabra, acerca de los mitos y realidades, Padre, de lo que vivimos los cristianos. Y te agradecemos, Señor, por cada mujer que está conectada, las que se van a conectar, Señor, pues tú dirige sus pasos, Señor, permite que puedan aprender también, que todas podamos entender qué es lo que quieres para nuestra vida, Señor, que estos procesos que vivimos, Señor, pues siempre sean dirigidos por ti, Padre, y sean conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la clase del día de hoy, pues es la parte 2 de mitos y realidades. Les comenté que iba a ser una serie y pues en realidad creo que sí va a ser una serie de algunas clases. Hemos estado hablando acerca de estos mitos, rompiendo pues las falsas ideas que muchas veces hay sobre la vida cristiana, ¿verdad? Ideas equivocadas sobre lo que realmente significa seguir a Cristo. Y pues, sabes, muchas personas tienen esa imagen distorsionada de la vida cristiana, de que los cristianos no se ríen, que ellos y su vida son aburridos, ¿verdad? O somos aburridos, que somos unos fanáticos, que nos creemos perfectos y que la Biblia pues ya también está pasada de moda. Si te suenan familiares esas frases, pues hoy vamos a romper esas mentiras y vamos a saber o a reforzar lo que Dios realmente dice sobre la vida cristiana, ¿verdad? Y pues algo bien importante es que no voy a usar mi opinión, vamos a ir directo a la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver 5 mitos. Uno de ellos es la vida cristiana es aburrida y pues de verdad seguir a Cristo significará, hermanas, apagar el gozo y dejar de disfrutar la vida. Cuando me convierto ya no peco. ¿Será cierto que el cristiano ya no falla o hay una lucha real con el pecado, incluso después de conocer de Cristo? Los cristianos no ríen ni disfrutan la vida. ¿De verdad nos quitará la alegría o o nos regalará un gozo mucho más profundo el Señor? Y ser cristiano, pues es volverse fanático. Es lo mismo ser apasionado que ser fanático. ¿De dónde está o de dónde sale esta idea? Y pues el último es la Biblia está desactualizada, es un libro antiguo y pues sigue vigente hoy la palabra de Dios o ya no aplica para nuestra generación o para nosotras, ¿no? ¿Y por qué hablar de esto? Pues porque muchas personas no se acercan al Señor porque muchas veces tienen estos prejuicios, ¿verdad? Y muchas cristianas, pues también, o cristianos, no crecen en su caminar con el Señor, no gozan de esa libertad porque aún arrastran ideas también falsas sobre su fe. Entonces, dice la palabra en Juan 8:32, que conoceréis la palabra y que la verdad os hará libres. Así que, pues, hermanas, pues abrir nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, porque, bueno, pues no estamos aquí para defender una religión, ¿verdad? Sabemos que estamos aquí para exaltar a Jesús, quien nos ha llamado, pues, realmente a vivir en plenitud, libertad, gozo y santidad. Ay, no sé qué pasó aquí. Ok, el primer mito, pues, es que la vida cristiana es aburrida. Y, ¿sabes? Existen personas
que no quieren una relación con el Señor porque piensan que ser cristiana pues es igual a una vida apática, llena de restricciones, que no tenemos alegría, que no hay color, que pues realmente hay frases como pobre, ¿no? Ya no se va a divertir, se acabaron sus buenos momentos, ahora sí todo va a ser Biblia, oración y vestidos largos, y la vida cristiana pues es muy aburrida. Entonces este mito pues ha sido reforzado por la cultura, por los medios e incluso muchas veces hasta por cristianos, ¿verdad? O cristianos que viven sin gozo. Y se piensa que la fe, pues es una lista de reglas de no hagas esto y no toques aquello. Y muchas veces en un esfuerzo por demostrar lo contrario, pues intentamos también o podremos estar intentando disfrazar nuestra vida cristiana con entretenimiento y cosas del mundo para que pues a veces no se vea que es aburrida, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La vida cristiana pues sabemos que no es aburrida, pero tampoco está diseñada para parecerse al mundo. La vida cristiana pues es una vida plena, llena de gozo, de propósito eterno, llena de paz interior y pues sobre todo de una libertad que es real, ¿verdad? Jesús claramente dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y él no dijo vida aburrida ni vida religiosa, sino vida abundante, ¿verdad? Entonces, Dios no te prohíbe todo, pero te muestra siempre algo mucho mejor, hermana. Entonces, Dios nos salvó, más bien, Dios no nos salvó pues para llenarnos de reglas, sino para liberarnos de cadenas que incluso ni sabíamos que nos ataban, ¿verdad? Y sí, en este camino, pues sabemos que hay cosas que poco a poco dejamos, y no porque alguien nos la prohíba, sino porque ya no nos sentimos cómodas con ellas, ¿verdad? Ya no buscamos una fiesta ruidosa, ya no nos llena la música vulgar o los ritmos del mundo, ¿verdad? Ya no queremos esa aprobación vacía que el mundo da. Y, ¿sabes? Pues eso no nos hace aburridas, nos hace unas mujeres que son transformadas. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es. Entonces, pues es un proceso, no una imposición, porque sabemos que Dios no nos exige una transformación inmediata, ¿verdad? No nos pide que dejemos cosas para seguirlo, más bien Él nos guía con paciencia y nos confronta con amor y transforma nuestro corazón para que justamente ya no anhelemos lo mismo de antes, ¿verdad? Y esto pues no es una religión opresiva y mucho menos opresiva. Esto en realidad pues es madurez espiritual. Sin embargo, pues debemos tener que poner atención en esto, ¿verdad? Porque a veces podemos estar confundiendo gozo con una libertad para pecar y podemos estar usando frases como Dios conoce mi corazón, no tiene nada de malo, Dios no es tan estricto, Dios es amor, Él me perdona, ¿verdad? Y si Dios conoce y sí, pues sabemos que Dios conoce nuestro corazón y pues por eso quiere sanarlo y formarlo a su imagen. Entonces no debemos estar usando esa libertad, dice Gálatas 5:13, no uséis la libertad como ocasión para la carne. Entonces la vida cristiana pues no es una lista de lo que no podemos, ¿verdad? Pero tampoco es un pase libre para seguir igual. Realmente pues es una invitación a vivir en una libertad que no necesita de excesos. Y el gozo en Cristo, pues no compite con el mundo, más bien lo reemplaza, porque el gozo que viene de Dios, pues no necesita validación, no se disfraza de mundanalidad, sino brilla, ¿verdad? Brilla por luz propia. Entonces, cuando descubrimos esa plenitud en Cristo, pues ya no necesitamos imitar al mundo, porque lo que Él nos da, pues sabemos que es más profundo y más duradero y más real, ¿verdad? Entonces, el Salmo 16:11 me gustó mucho porque dice, el gozo del Señor, no es cierto, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Nehemías 8:10 dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Entonces,
Aquí pues pregúntate, hermana, si te sigues sintiendo más viva cuando haces las cosas que el mundo te ofrece o si ya realmente has probado esa paz y ese gusto que solo Cristo te da. Y entonces tal vez aún estás en ese proceso y está bien, ¿no? Pero no ignores cuando Dios te muestra cosas que ya no edifican. No te sientas juzgada, pero tampoco te justifiques, porque eso pues no está bien, ¿verdad? Sabemos que no es legalismo, que es una transformación y pues que no es aburrimiento, que es plenitud. Entonces, como mujer cristiana, pues tú sé honesta con el Señor, dile cosas que aún, dile las cosas que aún te cuesta soltar. Disfruta tu vida, pero hazlo realmente con pureza y con gratitud. Y si ya sabes que algo no te edifica, pues no lo justifiques y no te quedes ahí, porque ser cristiana, pues no es dejar de vivir, es más bien comenzar a vivir de verdad, ¿verdad? Y si al principio, pues sabemos que puede que parecer que estás dejando muchas cosas, pero en realidad pronto te vas a dar cuenta que no estabas perdiendo nada, o sea, nada de lo que dejaste lo estás perdiendo. Más bien, estás ganando libertad porque estás gozando de plenitud y caminando hacia lo eterno. El segundo mito, pues es cuando me convierto ya no peco. Y sabes, este pensamiento, pues es parte de una idea equivocada de que entregar nuestra vida a Cristo significa alcanzar la perfección automática. Y esto muchas veces se puede convertir en religiosidad hipócrita, ¿verdad? Porque podemos estar fingiendo perfección y ocultando nuestras luchas y juzgando a otros. Pero la Biblia enseña que convertirse no es llegar a la meta, es más bien dar el primer paso hacia un camino de transformación, hermanos. Entonces, ¿por qué muchas personas confunden conversión con perfección? ¿Por qué creen que ser cristiano es volverse intocable, impecable y sin errores? ¿Y por qué esa falsa expectativa viene tanto de fuera como de dentro, ¿verdad? O sea, yo he escuchado frases como, uy, ya se volvió aleluyo o aleluya, ¿no? A ver cuánto le dura. No que muy santo, tanto ir a la iglesia y sigue igual. Entonces, la verdad bíblica, pues, es que convertirse a Cristo no va a borrar la capacidad de pecar, o sea, nosotras seguimos pecando, pero cambia nuestra relación con el pecado, porque cuando nacemos de nuevo, pues obviamente ya no vivimos en paz con ese pecado. El Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a incomodar y nos va a llamar al arrepentimiento. Y ya no justificamos nuestras fallas con ligereza, pero seguimos luchando. Y ahora lo hacemos con mucho poder y con mucha convicción y con mucha dirección. Entonces, la palabra dice en Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos. Proverbios 24:16 dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y Romanos 6:14 dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto es cierto. ¿Sabes? Tito 2:11 y 12 dice, la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad, vivamos en este siglo justa y piadosamente. Entonces, sabemos que a lo mejor vamos a tener muchos pecados que no se ven. Por ejemplo, el orgullo espiritual, sentirte superior por tu santidad, ¿verdad? Por santidad entre comillas. Tu falta de perdón disfrazada de sabiduría o de prudencia, tu crítica constante bajo el nombre de discernimiento, ¿verdad? Ah, yo soy muy espiritual y discierno y entonces me la paso criticando constantemente bajo el discernimiento que puedo llegar a tener. La envidia o la comparación silenciosa, pero que muchas veces es tóxica. Y esas mentiras blancas, ¿verdad? La manipulación, las dobles actitudes, la autosuficiencia, por ejemplo, cuando dejamos de ignorar, de orar o ignoramos el consejo. Y rutinas vacías, ¿verdad? Hacer cosas entre comillas cristianas, pero que en realidad no tienen pasión por Dios y solamente lo hacemos por hacer. Entonces, Mateo 7:16 dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidas. Y la verdadera conversión pues produce, no produce esa perfección inmediata, pero va a producir un fruto constante, porque tampoco quiero que te equivoques, hermana, ¿sabes? O sea,
Un corazón que es sensible al pecado, tiene un deseo genuino de obedecer, tiene humildad para reconocer sus errores y cambiar, y tiene ese amor creciente por Dios y por los demás. Es un progreso visible, aunque para muchos a veces no es rápido, ¿verdad? Pero ser cristiana, pues no significa que ya no pecas, sino que ya no vives cómoda con el pecado. Entonces, tengamos mucho cuidado. El mito 3 es que los cristianos no disfrutan la vida, ¿verdad? Y es común escuchar frases como, ah, los cristianos son serios, no se divierten, no saben disfrutar la vida, todo es pecado para ellos, nunca ríen, nunca hacen nada, nunca hacen nada entretenido. Y esto, pues sabemos que se ha vuelto un estereotipo tanto fuera también como dentro de la iglesia. Y aunque es un mito que puede parecer exagerado, pues realmente ha causado mucho daño porque distorsiona el verdadero carácter de Dios y aleja a las personas de conocer al verdadero Cristo. Entonces, este pensamiento de los cristianos viven reprimidos, no ríen, no disfrutan la vida, nace justamente de la imagen equivocada de que seguir a Dios es vivir bajo una lista interminable de prohibiciones. Y sí, pues hay que admitir que algunos cristianos, pues seguramente están proyectando esa imagen errónea, ¿verdad? Porque son severos, fríos, sin alegría. Pero esto, hermanas, no representa a Cristo, no representa ni siquiera la vida que Él vino a darnos. La verdad, la palabra es que Dios es el autor del gozo, de la risa y del disfrute sano. Dios no nos salvó para vivir una existencia cerrada, gris. El Señor creó pues los colores, los sabores, la amistad, la risa, el arte, el descanso, los abrazos, el asombro, todo eso que hacemos para disfrutar de nuestra vida, ¿verdad? Eclesiastés 3, 1 al 3, digo el capítulo, estos versículos dicen más, pero la primera parte dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces, hay tiempo para todo, dice la Biblia. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿dónde está eso de que no disfrutamos la vida? Sabemos que el gozo verdadero, pues no es enemigo de la santidad. De hecho, fíjate bien, el gozo verdadero no es enemigo de la santidad. El gozo del Señor, pues es una marca, es un fruto del Espíritu. Dice la palabra en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, que dice esa pequeña frase, es gozo, ¿verdad? Entonces, el problema no es reír o disfrutar. El problema es que ¿dónde lo estamos haciendo? ¿Con quién lo estamos haciendo? Sí, reímos, pero nuestra risa no es para burlarse de otros. Hay que disfrutar, pero no, pero ese disfrutar, ese gozo, no, que no sea otra a costa de un pecado, ¿verdad? O sea, sí debemos disfrutar, pero que nuestro gozo no sea a costa de cometer o estar haciendo algún pecado. Entonces no debemos confundir gozo en el Señor con ese entretenimiento mundano, ¿verdad? El cristiano no vive, hermanas, para disfrutar, no, más bien no vive sin disfrutar, más bien vive aprendiendo a disfrutar lo que es eterno, lo sano, lo santo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor Jesús pues era agradable, la gente quería estar con él, Jesús no era seco, ni frío, ni aburrido, pero su gozo era limpio y siempre apuntaba a lo que el Padre le enseñaba, ¿verdad? A obedecer al Señor. Entonces, hay quienes creen que para ser santas, pues tienen que apagar toda la expresión de alegría, ¿verdad? Tal vez van por la vida serias, calladas, desconectadas, creyendo que esto es espiritualidad, pero con una cara larga, ¿verdad? Y eso, pues, no es una prueba de madurez. A veces solo es evidencia de un legalismo o de falta de intimidad con el Señor.
Entonces, cuando experimentamos la salvación, pues es imposible no gozar, es imposible no reír, es imposible no alabar y no agradecer, hermanas. Entonces, pregúntate si tu rostro refleja el gozo de alguien que ha sido perdonada. Las personas que te rodean realmente pueden ver en ti una alegría contagiosa, una alegría auténtica, una alegría santa. ¿Es una mujer que sonríe, que alaba, que agradece? ¿O solo estás hablando de reglas todo el tiempo? Entonces, recuerda que el gozo, pues también es testimonio. Porque ser cristiana no es vivir apagada, no es reprimir tu alegría, tu risa, tus emociones. Más bien es vivir con un gozo eterno, con una alegría que el mundo no entiende ni te puede quitar. Porque, ¿sabes? No dependemos de fiestas, de luces, de placeres temporales, sino de que Cristo está en nosotras. Y pues sabemos que eso no es aburrido. Entonces, eso es una vida llena de abundancia. Y ya vimos este salmo en el anterior, Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice el Señor. El tercer mito es ser cristiano es ser fanático. Eh, Muchas personas creen que seguir a Cristo, pues te convierte en alguien completamente radical, cerrada, intolerante, ¿verdad? Asocian esa fe cristiana con juzgar a los demás, con imponer creencias, con ser inflexible o incluso hasta extremista a actuar sin empatía ni tener un diálogo de nada más que de la Biblia, ¿verdad? Y pues la razón, algunos pues han visto malos ejemplos, ¿no? En cristianos, actitudes duras, palabras hirientes, religiosidad sin amor, pero pues eso sabemos que no representa el cristianismo bíblico. ¿Qué es el fanatismo? Pues es una devoción exagerada e irracional que anula, y fíjate bien en esto, que anula el amor, el diálogo y la humildad, porque un fanático no acepta corrección ni escucha otras perspectivas, usa la fe para condenar, no para restaurar. Se mueve por emociones extremas, no por sabiduría, se enfoca en imponer, mas no en servir. Entonces, la verdad bíblica, pues es que la fe cristiana no es fanatismo, es amor con convicción. Porque Jesús no vino a crear fanáticos, Jesús vino a crear discípulos transformados por el amor. Y un discípulo transformado por el amor, pues es alguien que ha tocado profundamente, que ha sido tocado profundamente realmente por el amor de Dios. Y como resultado, hermanas, pues ya no vive igual. Entonces, no solo cree en Jesús, sino también lo sigue y quédate con esto, no solo cree en Jesús, sino lo sigue, lo imita y lo refleja en su carácter, en sus decisiones y en sus relaciones. Entonces, es alguien un discípulo es alguien que entendió la cruz no solo como un símbolo religioso como muchos lo ven, sino como la prueba máxima de un amor inmerecido y redentor, ¿verdad? Es alguien que ya no vive para sí misma. Eh, ya no busca su propia gloria porque fue conquistada por la gracia. Entonces vive para agradar a Cristo, no por obligación, sino por gratitud. Y esta es la diferencia, ¿verdad? También es alguien que ama como ha sido amada. Y sabemos que el amor recibido, pues no se guarda, más bien se vuelve servicio, perdón, misericordia, compasión también hacia otros, incluso hacia las personas difíciles, ¿verdad? Entonces, es alguien en proceso, pero que está rendida al Señor. Sabe que no es perfecta, pero no se conforma. Permite que el Espíritu Santo siga transformándonos día a día, porque nuestro corazón ya no quiere seguir igual, no queremos la misma vida. Un discípulo es alguien que no predica solo con palabras, sino que predica con su vida, hermanas. Entonces, su fe no es un discurso, es un testimonio. La conducta refleja que ha estado con Jesús, que ha vivido a Jesús. Y Gálatas 2:20 dice, y no vivo yo más, vive Cristo en mí. Entonces,
ese es el resultado de que Cristo viva en nosotras. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tendréis amor los unos por los otros. Entonces, seguir a Cristo no significa ser fanática, significa ser más como Jesús, valiente en la verdad, pero llena de amor, ¿verdad? Porque sabemos que el extremismo puede dividir, pero la fe genuina, pues nos va a transformar, hermanas. Y el último mito es, la Biblia está desactualizada, es un libro antiguo. ¿Y por qué muchos creen que piensen así? Sabes, vivimos en una cultura que idolatra lo nuevo, descarta lo antiguo, ¿verdad? En este contexto, muchos ven la Biblia como un libro del pasado limitado a una época solamente. Entonces, frases como eso ya no aplica, estamos en otros tiempos, en otra cultura. Hoy, pues sabemos que no es así. Ya, yo creo en Dios, pero no en... Hay personas que dicen yo creo en Dios, pero no en todo lo que dice la Biblia. Y pues esto revela una mentalidad que está influenciada por el relativismo, donde una verdad se puede volver subjetiva, donde la moral se acomoda a cada quien, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos, donde la fe bíblica se considera anticuada. Pero sabemos que esto, hermanos, pues no es nuevo, porque desde el principio el enemigo pues ha intentado sembrar dudas sobre lo que Dios dijo. Si no vean el versículo de Génesis 3:1, hay una frase ahí que dice, con que Dios os ha dicho, o sea, cuestionando lo que el Señor ha dicho. Entonces, la verdad bíblica, pues es que la Biblia no es un libro viejo, es la voz viva, eterna e inmutable de Dios. Dice la palabra en Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Y Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Estoy tomando solamente la primera parte del versículo, pero ustedes pueden leerlo completo. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto dice el Señor, ¿verdad? O sea, puede pasar todo, pero la palabra del Señor no. Y segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotras como cristianas sabemos que hay evidencias de esto, ¿verdad? Que no es un libro cualquiera, que realmente fue inspiración del Señor. Tal vez en otra clase veamos por qué decimos esto y terminemos reforzando esta parte. Pero pues sabemos que la Biblia no fue escrita para ajustarse a los caprichos culturales, ¿verdad? La Biblia fue inspirada para confrontar, para transformar y para redarguir y redirigir corazones hacia el Señor. Entonces, ¿por qué crees que hoy incomoda tanto la Biblia? Porque pues no aplaude todo lo que el mundo celebra, porque la Biblia pues llama pecado a lo que muchos han normalizado afuera, ¿verdad? Porque la Biblia no se adapta a la opinión popular, porque exige arrepentimiento. No hay excusas, ¿verdad? Para no hacerlo. Porque confronta el orgullo, la lujuria, la mentira, la envidia y la autosuficiencia que muchas veces creemos tener. Eso de yo puedo sola, todo lo que tengo es por mí, porque yo lo he hecho, ¿verdad? Entonces, la Biblia en realidad incomoda porque no te dice lo que quieres oír, te dice lo que realmente necesitas escuchar. Entonces, ¿qué significa decir que eso ya no aplica? Pues cuando alguien lo rechaza, cuando alguien rechaza lo que dice la palabra, pues enseña... em, más bien está diciendo que realmente están poniendo su criterio sobre la autoridad de Dios, ¿verdad? O sea, la gente que dice eso no sirve, eso ya no funciona, están diciendo prefiero lo que yo creo sobre lo que dice la autoridad del Señor. Y pues esto es una soberbia, hermanas. Entonces, hoy muchos quieren
no quieren que la Biblia los transforme, los confronte. Quieren una Biblia que les acomode, una que diga que todo está bien, que no es necesario cambiar nada. Porque sabemos que la palabra en segunda de Timoteo 4:3 dice que vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Entonces, incluso dentro de la iglesia, algunas personas ya han cedido a esto, negocian lo que Dios no negocia, callan lo que incomoda, ¿verdad? No hablan de la palabra de Dios, cambian la verdad por la aprobación de los hombres, incluso en el púlpito. Ajá. Pero la necesidad del corazón humano, pues no ha cambiado. Seguimos luchando muchas personas con las mismas batallas, el orgullo, el miedo, el vacío, el pecado, la confusión, el dolor. Y la palabra de Dios pues sigue ofreciendo esa esperanza eterna, esos principios morales sólidos, luz en medio del caos y salvación por medio de Jesús. Entonces Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia, pues no necesita actualización, más bien el ser humano es quien necesita estar renovado por la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios sigue siendo esa voz que nos llama al arrepentimiento, esa espada, hermanas, que puede cortar con nuestro pecado, esa lámpara que nos guía en la oscuridad, ese pan que alimenta el alma, ese espejo que realmente nos revela quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues ¿quieres conocer a Dios? Lee su palabra. ¿Quieres agradar a Dios? Obedece su palabra. Y si quieres defender tu fe, honra su palabra. Sabes que honrar es valorar, ¿verdad? Entonces debemos valorar su palabra. Hoy la Biblia, pues realmente está más vigente que nunca porque esa verdad nunca va a caducar, porque no fue escrita para ser modificada, sino para transformar. Entonces, la Biblia no es un libro antiguo, es realmente la voz del Señor, la voz eterna de Dios hablándonos hoy. Entonces, pues... Hasta aquí la clase, hermanas, pues a lo largo de esta serie, pues hemos visto varios mitos sobre Dios, sobre la fe, y ahora pues es momento de hablar con el corazón, ¿verdad? Seas o no creyente, pues tienes que saber que vivir creyendo un mito puede hacerte sentir tranquila, pero jamás te va a hacer libre, jamás te va a hacer salva. Entonces, la verdad tiene ese poder que solo en Cristo puede darte una vida nueva y que solo tú puedes decidir qué hacer con lo que sabes hoy. Entonces, Dios no te señala, Dios te llama, no te acusa, Dios te invita, Dios no te exige perfección, más bien te ofrece transformación. Entonces, si no conoces hoy a Jesús, pues acércate a Él. Y si ya lo conoces, vive como alguien que ha sido redimida. Y si estás luchando, pues no huyas, corre a la cruz. Y si has estado cómoda en mitos, pues es hora de despertar. Y volvemos al versículo inicial de Juan 8:32 y conoceréis la verdad y la verdad las hará libres. Entonces, pues muchas gracias, hermanas. Es momento de abrir su micrófono. Nos quedan pocos minutitos. Si quieren compartir algo, adelante. Hola, buenas tardes. Hola, Ari, adelante. Buenas tardes. Gracias por la clase, muy bonita para reflexionar y para analizar qué mitos o cosas que no son ciertas estamos siguiendo. También, pues en Cristo, pues somos una nueva criatura y todo en nosotras, pues vuelve a ser nuevo. Y el Señor, pues nos ayuda a tener una nueva mente en Él para crecer y para ser unas buenas hijas de Él. Gracias por la clase, qué bonita. Gracias, Ari. Totalmente. En Cristo somos nuevas criaturas. Adelante, ¿alguien más? Bueno, creo que no. Ari, ¿me ayudarías a orar, aprovechando que sigue abierto tu micrófono? Sí, claro que sí. Gracias. Vamos, vamos a orar, hermanas.
Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar esta tarde juntas estudiando de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos que nos permitas vivir conforme a tu voluntad y que pongamos en práctica esta clase, que nuestra vida sea agradable a ti, Señor, y podamos ser ejemplo para las demás personas y vengan al conocimiento de tu verdad. Gracias, Señor, por la vida de Ileana que nos dio la clase. Bendícela, Señor, y a cada una de las que estamos en esta llamada también, si es tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Ari. Pues que Dios las bendiga. Nos escuchamos la siguiente semana y pues que Dios las ayude. Sigamos orando unas por otras, por nuestra salud, por nuestras luchas, por nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que Dios las bendiga, hermanas. Gracias, bendiciones, bonita tarde para todas. Gracias. Gracias, hermanita Beca. Bendiciones. Gracias, hermanita. Cuídate. Gracias. Gracias, Ari. Gracias, hermana. Dios les siga bendiciendo. Muchas gracias, hermanita. Igualmente. Que Dios las bendiga a todas. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Ay. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, amiga. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. Bye. Ay, ¿cómo nos va?